De nuevo iniciamos la sesión. Este momento que abrimos ahora es el momento del diálogo, del debate. No queremos que sea una cosa cerrada, pregunta-respuesta. También queremos oír aportaciones, queremos que participéis y que contrastéis opiniones con los dos ponentes. Han sido tan interesantes que seguro que hay 1000 cuestiones que comentarles, y que sea un diálogo fluido. Estamos pocas personas y creo que puede ser interesante. Más o menos lo mantendremos hasta la 1:30, y bueno, pues adelante, la palabra es vuestra. Tenemos aquí una palabra ya. Soy Stasha, de Belgrado, de Serbia, trabajo en toda la región balcánica. Muchas gracias a los dos ponentes, especialmente. Es obvio que usted tiene mucho contacto con la realidad y respeta la realidad, lo que hacen muy pocos funcionarios internacionales. Bueno, sí, es un dilema que los dos habéis puesto. O sea, se puede lograr la paz con impunidad. Sí, se puede lograr, pero eso no se puede llamar la paz. Eso se puede llamar solamente la guerra congelada o la continuación de guerra con otros medios, y es lo que pasa en los países balcánicos, y es apoyados completamente por la Unión Europea, y el precio más alto pagamos, o sea, tanto a la comunidad de las víctimas como a la gente que las apoyamos, o sea, y sí, eso es el obstáculo más grande. Es también que engendra mayor violencia, es la ideología y la práctica nacionalista y militarista, en primer lugar la de Serbia, pero no solamente. Y para las víctimas es el Estado-Nación, es el generador más grande de violencia, que trabajamos con las víctimas de toda la región, y esa ideología y práctica excluye a otros de manera muy brutal, criminal, y está basada en la unidad étnica, inclusive los estados que forman parte de la Unión Europea y que no son, que han sido recibidos, se han integrado sin ninguna condición sin dar cuenta, rendir cuenta. Sobre el caso, por ejemplo, que no he mencionado, muy parecido a la de Letonia, que es caso de Eslovenia, como la perla de los Balcanes, que tiene 30.000 personas que en el momento de la independencia de Eslovenia han sido borrados de la mapa solo por el simple hecho de ser no eslovenos. O sea, es un drama pero no tengo tiempo para explicar mucho, para no hablar lo que pasa en Serbia. O sea, y quería preguntarle una cosa, ¿a qué se refería cuando dijo eso de Kosovo? ¿Se refería a la base militar Bonstil? ¿Se refería a la Casa Amarilla? No sé a qué se refería. Y solo una pregunta, mi opinión, no sé si está de acuerdo. Kadyrov es el hombre de KGB, como sabemos, manejado, un títere de Putin, y eso lo escribe, por eso lo mataron a Ana Politkovskaya, y no volverá el conflicto en Chechenia, decidirá Putin en el momento cuando lo necesite para la política interna, por muchos motivos. Así lo han también, dicen mucha gente, incluido, o sea, de Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, y muchas otras cosas. Sí, gracias, se me ocurre. ¿Quieres contestar tú? No, por favor. No sé muy bien qué contestarle, porque primero agradecerle su amabilidad, pero esos conflictos son tan tremendos, el odio es tan grande. Kosovo, por ejemplo, un solo ejemplo. Visitando Kosovo para hacer el informe para el Consejo de Europa, me encuentro un pueblecito muy pequeño, en el que había únicamente una familia serbia y toda la KFOR, con sus tanquetas, con la casualidad de que el teniente que lo llevaba era español. Le pregunté, bueno, ¿y ustedes
¿qué hacen aquí en este pueblo que solamente hay una persona o dos personas? Me dijo, pues simplemente conseguir que este señor pueda ir al pueblo a comprar sin que lo mate. Entonces viene en la tanqueta, compra el tabaco, lo que sea, y lo volvemos a llevar en la tanqueta. Porque si sale de su casa al prado que está ahí, un francotirador lo mata. Claro, qué situación tan irracional, ¿no? Tan tremenda, es decir, o sea, ¿por qué ese odio? ¿Por qué esa imposibilidad de vivir dos comunidades juntas? ¿Qué es lo que había entre aquel anciano que no había hecho nada a nadie y el odio general, ¿no? Pues no hemos conseguido resolverlo, claro, obviamente la comunidad internacional, y había habido pues, muchísimos problemas. En cuanto a Chechenia, ¿usted cree que volverá? Pues yo también lo creo, porque está cerrado en falso. Está cerrado en falso. Hoy el señor Kadyrov es un personaje necesario para Moscú, útil para Moscú, cruel, muy duro, pero hay que entender también, actuando en las reglas chechenas, en las reglas del Cáucaso, que significa que los asuntos en el Cáucaso nunca se ha creído en el Estado, jamás. El Estado no existe en el Cáucaso, acuérdese usted. La justicia se hace entre clanes, entre grupos, se arreglan los problemas. Otra cosa es que Moscú está ahí y otra historia. Pero es muy difícil que vuelva la paz real, porque hoy hay una situación impuesta, absolutamente impuesta. Y no se ha buscado la verdad, y no se ha buscado los muertos, y no se ha establecido las bases del entendimiento. ¿Cuándo volverá la situación? No lo sé, porque la zona geopolítica es muy complicada. Ingusetia, Osetia del Sur, Dagestán, bueno, hay muchos elementos ahí que juegan. Por el momento hay el silencio del poder establecido. ¿Hasta cuándo? No le puedo decir. Pero en algún momento vamos a tener otra vez un conflicto en la zona del Cáucaso. No sé yo no sé lo que usted piensa, pero yo lo creo profundamente. Cuando Yeltsin hizo la Segunda Guerra de Chechenia por los motivos de política interna rusa. Bueno, es otra vez con relación a la frase de la paz o la justicia, si es un dilema, si es una transacción. Y bueno, quería solamente referirme a cómo se formuló la pregunta, porque ha citado a Shlomo Ben-Ami, y quería decir que en parte la idea de Shlomo Ben-Ami, en un artículo de hace unos 15 años, bueno, en una entrevista que se titulaba La paz tiene un precio, poco después de los acuerdos, es la que sirve en gran medida de inspiración al plan de paz y convivencia que ahora se quiere, que se está gestionando aquí por parte de la Secretaría, y que esta frase se está utilizando en el sentido, claro, la idea de la paz, el precio de la paz viene de la paz por los territorios, una cuestión en la que, en fin, podríamos decir más de Shlomo Ben-Ami, porque él participó directamente en aquellas negociaciones, pero bueno, lo que yo querría decir, o por lo menos, en fin, poner aquí sobre el debate, porque todas las palabras y todas las frases pueden ser utilizadas y pueden ser dadas la vuelta, ¿no? Y a mí me parece que en este caso invocar la autoridad de Shlomo Ben-Ami y de los acuerdos de Camp David para hacer la transferencia al caso vasco me parece una cosa seria y no en el sentido bueno de la expresión. Quiero decir que una parte de la inspiración del plan de paz y convivencia tiene más que ver con la impunidad que con la verdad y con la justicia.
Pero todo esto, perdón, es porque la figura de Shlomo Ben-Ami ha sido invocada como legitimadora desde que el secretario de Paz y Convivencia tomó posesión de su cargo. Es decir, este núcleo es, bueno, tenemos que hacer esa transacción y entonces tenemos que estar dispuestos a convalidar ciertas cosas por otras. Yo no digo, claro que no hay nunca salidas, en fin, en términos de una justicia y como nos gustaría según la plantilla, pero de entrada proponer que hay que empezar a pagar para resolver algo, creo que es profundamente perverso. ¿Es una declaración o es una pregunta? Es un comentario en primera persona con el que puede no estar de acuerdo. No, es que estoy intentando diplomáticamente escaparme. Es decir, que quiero... ¿Por qué? Lo digo. Porque estando en la comisión de víctimas del periodo 68-78, tengo que ser especialmente prudente en lo que diga hasta que terminemos el trabajo del mismo. No, pero ser prudente no significa que me vaya a callar. No, tampoco es eso. Yo creo que efectivamente la paz hay que construirla sobre la verdad. Eso es muy importante. Y yo le he dicho antes, la historia no se puede reconstruir. Y no hace falta introducir elementos externos, ni negociadores internacionales, ni ninguna de esas historias y tonterías, porque o el pueblo vasco se entiende con el pueblo vasco o no hay señor de fuera que vaya a arreglar nada. Eso es una tontería, porque aquí hay elementos de sobra muy sólidos y muy serios para hablarse entre ellos y para buscar la solución. Y buscarla en el contexto del Estado, que también tiene que ayudar el Estado, porque para eso hay el problema de los presos, al que hay que buscar una solución en la medida en que razonablemente se puede buscar. Porque, repito, justicia no es venganza, pero justicia sí, porque quien ha matado, quien ha cometido un crimen, no puede aparecer después como una víctima, es un verdugo. ¿Hay arrepentimiento? Hay que abrir la vía necesaria para que ese arrepentimiento, cuando es sincero, la sociedad sea generosa también y abra los espacios que hay que abrir. Mire usted, yo cuando estaba en el Defensor del Pueblo he trabajado directamente, probablemente hay muy pocas personas o nadie que lo sepa, en el primer grupo de personas pertenecientes a ETA polimilitar que salieron de la prisión con el compromiso expreso de renuncia a la lucha armada, no tenían sangre en las manos, y salieron todos, y yo lo negocié aquello, firmaron un acuerdo, entre otras cosas el señor Fraga lo aceptó, el gobierno lo aceptó, salieron, están todos en sus casas, nadie ha vuelto a reincidir, han cumplido su palabra estrictamente, e incluso uno de ellos ha habido que dar una licencia de armas porque era la época de Yoyes para defenderse. Es decir, hay vías, cuando se quiere, claro que hay vías, pero hay que tener la voluntad de decir, yo cierro este capítulo de mi vida, pido perdón. No, nadie les pidió que renunciasen a sus ideas, pero sí que reconociesen que se habían equivocado y que pedían perdón, y a partir de ahí se puede gestionar la reinserción y todos no voy a decir el nombre de nadie, todos se han reinsertado en la vida social sin ningún problema. Pero hay que hacerlo porque las víctimas están ahí y eso no se puede ignorar, eso hay que acompañarlo, hay que acogerlo, protegerlo, porque son parte de la historia de este país. Y mientras no aceptemos eso, no avanzaremos. No va a ser nadie que venga de París, ni de Londres, ni del Ciudad del Cabo, quien vaya a poner esta situación. Se lo digo a usted como lo pienso. Es así. ¿Qué exige eso? Porque cada uno reconozca su parte. Y a partir de ahí empezaremos a trabajar seriamente. Yo soy partidario de no cerrar ninguna vía a la reconciliación auténtica, a la paz auténtica, pero no a la mentira no. La historia no se puede volver a escribir, la historia ha sido así, y cualquier intento de reescribirla para justificar posiciones será un inmenso error, aparte de una falsedad, será un inmenso error.
Así es la historia. Los historiadores la escribirán. Yo siempre digo que los que hemos estado en la vida política no podemos escribir nada porque estamos muy apasionados hasta que no pasa después. Ellos muy sensatamente nos dicen, pues hombre, usted esto lo hizo bien, esto lo hizo mal y esto es una tontería lo que usted hizo. Vale, hay que aceptarlo, ¿eh? Pero cada cosa en su momento se hace con una razón. ¿Podemos equivocarnos o no? Pero ese norte no hay que perderlo nunca. El norte del diálogo, de buscar soluciones, pero no puede ser voy a aceptar lo inadmisible en la hipótesis de que... No. Usted primero renuncia a la lucha armada, usted entrega las armas y después vamos a buscar una solución a los que están en privación de libertad. Pero eso, en una democracia, eso, si no se cumple, no es posible que nos entendamos. Eso es esencial. Si hay honestidad en buscar la paz de verdad. Y usted, las armas se acabaron, la organización se disuelve porque ya no tiene sentido esta historia, y a partir de ahí vamos a buscar una vía a lo demás. Pero sin eso, ese diálogo es muy difícil, prácticamente imposible. Tal como yo lo veo, tal como yo lo veo. Me puedo equivocar. Y yo aquí no vengo a dar ninguna lección, porque dar una lección en el País Vasco sobre esta materia hay que tener ganas, o sea, de hacer el ridículo. Es decir, no, pero sí, lo he visto de hace 20 años, lo estoy viendo en mi despacho. Y eso que le estoy contando a usted de aquella operación, me ha costado vivir 10 años con una escolta. O sea, sé perfectamente. Y no hay que vivir con la mentira. Cuando yo hice el informe sobre el País Vasco, no me inventé absolutamente nada. Vine con una comisión internacional que estaban en la oficina. Y lo que escribí es lo que me contaron, palabra por palabra. Que no gustaba, eso es otra historia. Y lo que a mí me contaron que no había pruebas, y le aseguro a usted que en mis notas tengo muchas tomadas, no se escribió, porque el comisario escribía sobre lo que había una prueba fehaciente de que era verdad. Pero cuando usted tiene que hablar con una persona para que le diga la verdad y esa persona le dice, solamente hablo con usted con la espalda puesta contra una pared y por favor, esos policías en la puerta, quiere decir que hay una enfermedad muy grave en ese país. Quiere decir que hay algo que no va de verdad. ¿Eso hay que ocultarlo? No. Eso hay que decirlo, es así. Porque solamente a partir de ahí se puede avanzar en cambiar las cosas. En aquella época terrible, cuando el representante sindical de la Ertzaintza por 3 veces seguidas me dijo, formalmente aquí declaro que me dan órdenes de no disolver la Cala Barroca, ¿qué pasa? ¿Lo tengo que ocultar? No, señores, no lo voy a ocultar. Y después de eso me llamaron de todo. Y después de eso fueron a Estrasburgo con un informe para decirme, ya hemos detenido a 100 personas de la Cala Barroca. Ya. O sea, que no existía y ahora habéis detenido a los inexistentes. Hay que ser un poco coherente en la vida. Eso quiere decir, lo he dicho a mi amigo Manu, que en el puesto que él tiene, pues te dan por todas partes, porque cuando llegas a un puesto de estos entras con muchos amigos y sales casi sin ninguno, porque los políticos no aceptan muchas veces que le digas la verdad, porque tiene un precio, asumiendo que te puedes equivocar también, claro que sí, que te equivocas. Por eso le digo apasionadamente que los derechos humanos o le pones pasión en buscar las soluciones o no. Yo no entiendo ser funcionario de los derechos humanos, pero bueno, eso es otra concepción. No sé si he contestado a lo que usted quería. Mucho más. José María creo que tenía... Sí, enhorabuena por sus intervenciones, han sido extraordinarias. Sí, me gustaría, de ese tanto odio que hay en el mundo, que hay en la humanidad, no se podría paliar, no sé, quizás por tratando de hablar incluso con las religiones, que fomentan mucho el odio, o el egoísmo de que esta religión es mejor que aquella, es más sana que aquella, es la mejor que hay. También el egoísmo
ideológico, político, o el egoísmo territorial, local o incluso personal, de que lo mío es todo lo mejor, ¿no? No sería bueno incluso que los políticos hablaran con los líderes de las religiones y dijeran, oye, sentaros a hablar vosotros para que haya menos egoísmo, quizás menos odio, ¿no?, entre una religión a otra, ¿no? Que si, bueno, no sé, si existe un Dios o existe el otro, no sé, algo habrá por ahí, pero yo creo que todas pueden convivir, ¿no? Quizás a lo mejor eso de la relación por la ciudadanía que salió entonces, a lo mejor eso habría prosperado, hablando entre todos, y tratar de llevar los que estamos, yo quizás aquí un poco ser un poco condescendientes y tratar de llevar algo a los jóvenes y a los mayores, para que a través quizás de la educación y de, no sé, solidaridad y sobre todo democracia. Tenemos que aprender a ser demócratas. Falta mucha democracia, yo creo, todavía, porque no hay libertad ni de pensamiento, ni de ideología, ni de hacer, ni de ir, ni de venir. Me gustaría que si, no sé si lo han pensado o lo han hablado alguna vez con los líderes religiosos o incluso con los gobiernos o académicos. Gracias. Sí, coincido con usted. Hemos vivido una época de muchísimo egoísmo. Pero yo no culpabilizo, es decir, a cada uno le toca su momento. A nuestra generación le tocó la salida de la dictadura. Salíamos de la dictadura, el señor se había muerto, no lo habíamos quitado, pero todos sus amigos estaban ahí y toda la estructura estaba ahí. Cuando pusimos en marcha, y por eso es bueno que los jóvenes lo sepan, y a lo mejor no lo hemos sabido transmitir bien, es verdad, no lo hemos sabido transmitir bien. ¿Usted cree que era fácil, de verdad, alguien puede creer que era fácil estar tantos años en la oposición, ser detenido tantas veces, ser apaleado por la guardia, por aquellos grises en la universidad y en otros sitios, escaparse, tener que reunirse fuera de España, etcétera? Y después volver y decir, ahora tengo que sentarme con los que han tenido la sartén por el mango y tengo que hablar con ellos. Pues mire, se hizo en un gran esfuerzo de generosidad, y uno quien más lo hizo, que podía haber sido un elemento de distorsión tremendo, fue el Partido Comunista de Santiago Carrillo, al cual le debemos muchísimo. Como también Manuel Fraga en su momento, que facilitó que la extrema derecha española se neutralizase en un momento determinado, y ya no digo Adolfo Suárez, que fue el muñidor de todo aquello. Pero fue un momento en que todos renunciaron al máximo por buscar eso que usted dice, esa generosidad en encontrar una fórmula en que pudiésemos encontrar un país en el que estábamos todos. Se ha olvidado. Pero cuando se empezó a negociar la Constitución y otra, ¿cuál es la fórmula que estaba encima de la mesa? El Partido Socialista hablaba históricamente de un Estado federal. El equipo de la democracia cristiana, que ya es historia, los historiadores sabrán mejor, hablaba de la España federal para resolver el problema histórico catalán, vasco y gallego y otros. Y otros partidos hablaban también de la federal. No se pudo hacer. ¿Por qué? Porque no se pudo hacer. No se pudo hacer porque había una estructura de poder, el ejército, que de eso era imposible. Y hubo que buscar la fórmula de café para todos, haciendo una redistribución del poder, pues eso, que aparece La Rioja, Murcia, no sé qué, una serie de cosas incomprensibles, pero que era lo que permitía establecer un sistema político de autonomía, con parlamentos, poder, que iba a intentar ahormar un país único en el que cupiésemos todos. ¿Era lo ideal? No. ¿Era lo posible? Sí. ¿Pagamos un precio de lo ideal? Sí. Yo me acuerdo una vez en un debate con Santiago Carrillo en un centro universitario, y nos separaban muchas cosas con don Santiago, y un estudiante le decía, ¿ustedes por qué no hicieron la ruptura?
Y bien, Santiago, le contestas tú, y yo digo, no, Santiago, contéstale tú, que es mucho más fácil. Le dijo, mire, simplemente porque no pudimos, porque lo que pudimos fue esto, y deje usted de preguntar tonterías, le dijo literalmente, porque la historia se hace así. No lo dije yo, lo dijo Santiago Carrillo, que salió enfurecido de aquella reunión y enfadado. ¿Por qué? Porque en cada momento histórico se hace lo que se puede, y hay momentos en que hay que tener muchísima generosidad. Y aquí en el País Vasco también hay que tener generosidad por parte de todo el mundo, pero generosidad partiendo de la verdad, y en el resto de España, no en general. Yo sé que usted ha intentado ir o llevarme al tema catalán sin decirlo, elegantemente, lo ha hecho muy bien, elegantemente, no lo niego. No voy a entrar en él en este momento, aunque tengo una de las opiniones más duras que pueda tener, porque lo que estamos asistiendo hoy, nos guste o no nos guste, es a un golpe de Estado, un grupo minoritario contra la democracia, contra la Constitución, cuando podía haber vías racionales de discutirlo todo y hacerlo todo. Hay otras muchas responsabilidades políticas de quienes desde Madrid tenían que haber hecho lo que no han hecho, el diálogo que no han querido tener, etcétera, etcétera. Pero por ese camino no se va a ningún sitio. No se va a ningún sitio, sembrando ese odio, sembrando ese desprecio, sembrando ese victimismo falso de que España nos persigue. ¿Pero quién le persigue a usted? ¿Usted se cree que el tendero de Tomelloso está preocupado todas las mañanas en ver cómo persigue a Cataluña? Lo que quiere es pagar la letra que tiene pendiente, los hijos que va al colegio. Eso es lo que le preocupa a la gente. Y de hecho el país no reacciona porque está en otra cosa. Entonces no me cree usted un victimismo para justificar una posición impresentable en general, aparte de otros factores de la corrupción y muchas más cosas que hay ahí debajo. Es un momento muy triste por lo pobre del debate político, por lo miserable del debate político, por la falta de altura y por la falta de espacios. Y no me duelen prendas el decirlo, se han cometido errores también desde Madrid muy graves. Ahora hay que recuperarlos en la unidad, y hay que hacerlo. Probablemente tenemos que ir a la reforma constitucional. Hace mucho tiempo que teníamos que haber ido a la reforma constitucional y haber abierto un debate nacional de ver cuál es la fórmula en la cual nos podemos volver a encontrar todos sin que nadie se sienta excluido, que existe. Y no hace falta asistir a este espectáculo bochornoso de alguien que se dice presidente de un parlamento y por lo tanto tiene que ser neutral y que levanta la mano para decir viva una república catalana, despreciando a toda otra parte del parlamento que está allí sentada y que piensa de otra manera. Eso no se ha visto nunca en la historia del parlamentarismo español, y menos aún en figuras de la República como Besteiro, por ejemplo. Jamás, y Besteiro era hombre de partido, jamás tuvo esas posiciones, ni se había visto antes. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a la revolución de facultad universitaria y la asamblea universitaria llevada a la política. Eso no es serio. Perdone usted que haya sido un poquito duro, pero ya que me ha provocado, lo cuento. Tenemos otra palabra, Antonio, por favor. Sí, han hablado de diferentes escenarios internacionales y aprovechando esa diversidad me interesaba, alguno de los dos ya lo ha citado, pero me interesaba que pudieran ampliar un poco cómo se produce la construcción y la gestión del pasado en algunos de los lugares a los que se han referido. No señalo solamente la construcción en el sentido más
más formal o más histórico, sino la apreciación colectiva de qué ha supuesto el pasado como punto de partida para edificar un presente y un futuro diferente, ¿no? Es decir, el profesor Avilés, por ejemplo, ha señalado el singular caso italiano, donde al parecer no existe la conspiranoia es lo que lo preside todo, y por el contrario en Irlanda del Norte sí que parece que hay una preocupación, incluso en términos académicos, por conocer qué ocurrió, pero no sé si ese conocimiento de lo ocurrido luego sirve de fundamento social para eso, para tener una visión más o menos compartida. Soy consciente de que esto es muy difícil, de qué ha ocurrido aquí y cómo podemos construir algo diferente. Un poco aquello de la historia como maestra de la vida, hasta qué punto está siendo operativa o hasta qué punto es un elemento más o un factor más que tenemos que introducir dentro de esta grisura que preside la condición factible de la paz, ¿no? La paz es lo que hay, ¿no? Extraordinarios problemas, pero en el tema del acercamiento a la verdad histórica son bastante ejemplares. No sé lo que la gente piensa, porque ya digo, no encuentro encuestas de opinión y no conozco Irlanda. Vamos, he estado de turista, ¿no? Más o menos. Pero los informes que han hecho son espectaculares. Primero ha habido una serie de estudios de casos singulares, pero se han creado 2 comisiones de investigación sobre estos temas con un gran presupuesto, y yo creo que vamos a saber con mucho detalle lo que ocurrió. Y a mí lo que me llama la atención en general los temas sobre los troubles, los conflictos de Irlanda del Norte, es que el tono de los historiadores es muy objetivo, muy tranquilo, no tratan de llevar mucho, vamos, que lo lees y dices, ¿este es católico protestante? No lo sabes, que por supuesto es lo que debería ocurrir con el historiador, pero bueno. En Italia es que era muy complicado. Entonces se crea esta comisión parlamentaria, repito, un trabajo ímpro, con lo cual los futuros historiadores estarán encantados. Bueno, ya los actuales, pues ya se empieza a trabajar sobre eso. Hay una masa documental enorme, pero también está el tema de la política y el tema de la tendencia de los seres humanos a crear relatos, cuyo parecido con la realidad no necesariamente es muy alto. La política. No, todo esto es muy comprometido, pero me da la sensación de que hay una cierta actitud, por ejemplo, los comunistas italianos, de quitarse el fardo de que esos salvajes de Brigadas Rojas tenían algo que ver con ellos, porque esto resulta muy desagradable. Oye, que chicos hemos formado, ¿no? Entonces un poco decir, no, es que aquí hay unas cosas oscuras por ahí detrás. Los relatos. Vamos a ver, no sé si hay estudios psicológicos sobre esto, pero yo creo que el tipo de relato que nos satisface a las personas tiene poquísimo en común con el rigor histórico. De hecho, los libros de historia son aburridísimos, a no ser que lees un poquito pero porque no hay esa emoción de los buenos, los malos, los poderes ocultos y tal. Entonces, pero con todo y con eso es que tiene un tema endiablado. Es que es un tema muy complicado, porque hay cosas que son muy difíciles de entender. Cuando implicaban un atentado a alguien que obviamente es un informante de los servicios secretos, y pasa en Piazza Fontana, ¿qué pasa? Es que los servicios secretos quieren saber lo que se trama. Entonces están ahí. Y luego los servicios secretos los mandan al extranjero con bien provisto de dinero. Pues puedes entender que sencillamente cuanto menos cuente, mejor. Que eso sería una explicación absolutamente trivial, pero no imposible. Eso satisface muy poco, mientras que le diga, ya está. Pero vamos a ver, informantes, ¿quiénes pueden ser los informantes? Acabo de ver una película bastante apropiada para el caso, de cuyo nombre me he acordado, me he olvidado. Black Mass.
De repente un policía decía, pero vamos a ver, llevamos años pagando 4 duros a 3 borrachos para que te cuenten una información. Eso no sirve. Lo que tienes que tener es informantes de verdad que estén dentro del crimen organizado. Entonces, por esa senda, ¿cuánto tardas en convertirte en un rehén del crimen organizado? No es tan sencillo, ¿no? Bueno, lo cierto es que, por lo menos con la gente que yo me trato en Italia, hay muchos que creen en alguna versión conspirativa profunda, pero no hay. Es como el 11M. No fueron unos moritos de lavapiés. ¿Quién fue? Nadie lo dice. Espero que eso se esté diluyendo ya. Pero llegó un momento con un 30% de los españoles así se lo creían, ¿no? Ese es el problema de Italia, que es relativamente secundario, comparado con los problemas de Irlanda del Norte y de Euskadi, que la gente se divierta mucho leyendo libros un poco extravagantes sobre el caso Aldo Moro, tampoco hace mucho daño, pero también forma parte de toda esa desconfianza hacia las instituciones de los italianos, y eso es un problema serio. No sé si hay muchas tesis sobre la falta de espíritu cívico, no sé qué. Creo que por ahí van las cosas. Si me permite, para el señor Avilés, a raíz de un comentario que ha hecho el señor Gil Robles. Él ha hablado en el tema de Georgia del factor humano, de esa situación en que madres de víctimas de ambos lados se pudieron reunir y hablar, y sin embargo los políticos luego, bueno, de alguna manera dejaron esto. Las víctimas han estado presentes en la opinión pública desde hace muy pocos años. Realmente en conflictos del siglo XX, en situaciones de trauma, de violencia política que han ocurrido durante todo el mundo, pues casi ni aparecían. Y bueno, el hecho de, por ejemplo, del Holocausto, cuando las víctimas empiezan a tener voz, es muchos años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. El factor humano. ¿Hasta qué punto usted, que ha conocido, ha estudiado estos 3 fenómenos de terrorismo, Italia, Irlanda, España, hasta qué punto cree que la aportación de las víctimas tiene un nivel de importancia, de influencia, si es solo mediático, si realmente los poderes públicos las tienen en cuenta, y cuál cree que es el papel que están tomando las víctimas ya organizadas en los últimos años? Bueno, yo quiero creer que en España ha empezado bastante. Yo creo que las asociaciones de víctimas en España han jugado un papel importante. Pero evidentemente su reconocimiento es 15 años o no mucho más, ¿no? Realmente conozco mal el tema irlandés. No sé si se nota, pero yo lo que más he leído sobre Italia. En Italia hay una cosa, por ejemplo, un ejemplo peculiar de cómo también las víctimas han quedado olvidadas. Durante bastante tiempo, los libros que se venden como rosquillas son los libros de exterroristas. Típicamente, un exterrorista y 2 periodistas, alguno de los 3 escribe maravillosamente. Vamos, yo leí las memorias de unos fundadores de Brigadas Rojas, Alberto Franceschini, 2 periodistas ayudándole, una maravilla, un libro emocionante y tal. Bueno, libros de víctimas es ahora cuando empiezan a aparecer, 40 años después o 30 años después. Es decir, que no me parece que en Italia han jugado mucho papel, pero es que era el mundo de los 70, 80, era un mundo distinto, yo ya sé que ser optimista demuestra, suele ser tomado, o bien es un imbécil o bien es un hipócrita, alguna cosa, algún elogio de esos que decía Álvaro Gil Robles. Pero en realidad, por lo menos en ciertas partes del mundo, estamos haciéndonos cada vez más intolerantes respecto a la intolerancia, respecto a la violencia. Es decir, en múltiples cambios. La posición de la mujer en la sociedad, el maltrato a los niños. Una vez un guardia me decía, es que ahora es al revés. Antes nos teníamos que ocupar de lo que pasaba en la calle, no, ahora en la calle cada uno puede hacer lo que quiera, pero tengo que meterme en lo que pasa. El matrimonio está en el quinto. Para él resultaba sorprendente, porque lo que hace, si un marido le daba de guantazos a su mujer, eso no importaba a nadie, no hace mucho, y así ejemplos 1000. Lo que pasa es que el optimismo choca con un hecho histórico, y es que
de repente, cuando todo empezaba a ir muy bien, a veces va fatal. Europa y Estados Unidos parecían en una senda de progreso muy clara a fines del 19, principios del 20. Se creía que la tortura era una cosa del pasado, que la cárcel por temas políticos era algo del pasado, un montón de cosas del pasado, y luego viene Hitler. O sea que los europeos hemos experimentado de ser una sociedad que creaba ciencia, que creaba cultura y fomentaba los valores y los derechos humanos, a de repente 2 guerras mundiales espantosas, más el nazismo, más Stalin. Es decir, que siempre puedes ir para atrás, y los musulmanes lo están experimentando. Las sociedades musulmanas están modernizando y ahora, bueno, sobre todo las árabes, ¿no? O sea que siempre puedes caer para atrás y no dar nada por hecho, pero en general yo creo que esta mayor consideración a las víctimas forma parte de todo ese conjunto de apoyo a los ciudadanos e intolerancia con, podríamos hablar de los homosexuales, exactamente igual. Y ahora ya nadie en España se plantea, y fue hace nada, fue Zapatero, ahora ¿qué político se atrevería a decir que va a suprimir el matrimonio sexual? Nadie. Entonces yo creo que la atención a las víctimas va en esa línea. Sí, pero quizá mi pregunta era más enfocada a la aparición de asociaciones de víctimas aquí en el País Vasco y en España. Ha tenido un boom y ha tenido unas épocas muy, bueno, de un resurgimiento con fuerza, con potencia, y se les escuchaba. El hecho de que ya la actividad armada de ETA ha cesado no quiere decir que las víctimas dejen de existir, es decir, siguen existiendo con sus dramas, sí, con sus historias, pero sí que ocurre quizá que la atención mediática no pone el foco. Sí. Y no sé, ¿cómo ve usted que puede ser el papel de las víctimas ya en este nuevo momento? No tanto por la influencia que puedan tener sobre las políticas concretas, que quizá pueden tenerla también, sino bueno, pues quizá porque tienen un discurso que es bueno para la sociedad. Bueno, sí, efectivamente yo pienso que el efecto social hoy en día ya es mucho más importante que el efecto directamente político. Entonces yo creo que las 2 grandes aportaciones son el esfuerzo para evitar el olvido, el esfuerzo para documentar todo lo que se ha sufrido, el dejar bien claro qué es lo que ha pasado. Esa es una gran aportación. Y luego la otra, de alguna manera decir, bueno, si hay que hacer una reconciliación, aquí estamos nosotros y no se nos olvide y no resulte que víctimas y victimarios pues somos todos iguales. Esas 2 líneas, yo diría. Memoria y reconciliación basada en la realidad. Sí. Permito un comentario no, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Luis. Y además es verdad que ha habido gran silencio durante muchos años de las víctimas, y muchísima gente en este país ya ha mirado para otro lado, ya ha despreciado a la víctima y a los hijos de las víctimas en los colegios, y además de ser víctima de la violencia se era como una especie de ser aparte en la sociedad, ¿no? Como marcado de la sociedad, por la razón que fuere, por el miedo de unos, por el odio de otros, por lo que fuere. Se ha sido doblemente víctima, ¿no? Víctima por el daño material sufrido en la familia, en el padre, en el hijo, etcétera, y además por la ignorancia, el desprecio de la sociedad, el mirar para otro lado, el no querer saber nada. Eso es muy duro, eso es terrible, y efectivamente el que hoy las víctimas organizadas nos recuerden esta situación es importantísimo, porque es no solamente la memoria de un hecho, es el testimonio de una situación que no puede nunca jamás volver a repetirse, ¿eh? Eso es elemental. Y además, obviamente, que hay que contar con ellas. Pero dicho todo esto, las asociaciones de víctimas no pueden convertirse en instrumento político para influir
sobre los gobiernos de la nación, o el de la autonomía, o el de la nación, porque esa decisión depende a la totalidad de los ciudadanos. Eso es difícil de decir, pero hay que entenderlo. Ese testimonio tan doloroso, tan difícil, al que hay que acompañar, al que hay que acoger, con el que hay que estar y hay que transmitir para que futuras generaciones no lo olviden lo que ha pasado, no puede condicionar la responsabilidad política de quien tiene que gobernar, definitivamente, que lo tiene que hacer en el contexto de la nación y a lo mejor tomando decisiones que no se pueden entender en el momento actual, pero que van más allá de otra posición. Es difícil, sí es difícil, pero hay que entender este contexto. Yo creo que su pregunta iba un poco también por esta posición. No, las organizaciones de víctimas no pueden secuestrar la vida política y la posibilidad de articular soluciones a medio y largo plazo que realmente permitan cerrar históricamente un conflicto. Es humano, es absolutamente humano, y si yo estoy en situación probablemente me costaría mucho pensar de otra manera. Pero también les tenemos que ayudar a que comprendan esto. No condenar, ayudarles a que comprendan esta situación. Esta fundación es especialmente sensible a esta posición. Bueno, por eso estamos aquí. Es especialmente sensible, pero eso es muy importante, porque ha habido mucha crueldad en la sociedad vasca con las víctimas, no solo la material, ha habido la crueldad social, y eso es terrible, que tu vecino no te hable, que tu vecino no te mire, que tu vecino tenga miedo de decirte mi sentido pésame por la muerte de tu marido, por si acaso alguien le ve hablar conmigo. Eso es una degradación moral de una sociedad que tardará mucho tiempo en recuperarse. Y eso hay que decirlo. Esa es otra realidad que hay que decir. Cuesta, claro, pero ha pasado, ha sido así. Mirar para otra parte no ha sido así. Ha pasado en la España franquista después de la guerra también. El que era rojo, y allí pagaba todas las consecuencias. Y hemos tenido que superar eso. Tenemos que entender que todos son seres humanos y que no se puede aplicar esa filosofía. Ni se puede luego entender un revanchismo que impida buscar un espacio de paz global para todos. No sé si me he explicado. ¿Qué es lo difícil? Es muy difícil, y probablemente muchos de los que me escuchen no lo entiendan lo que estoy diciendo, pero hay que decirlo también. Además, yo creo que es la primera vez en la historia que las víctimas tienen esta posición en la que tienen un altavoz social y en la que pueden ser escuchadas, y es importante también como se les añade esa responsabilidad, la verdad, pero también es bueno por otra parte que por primera vez las víctimas tengan esa presencia pública. Sí, pero pensar, olvidar aquello de la venganza no va a ninguna parte. Es dificilísimo, es dificilísimo. Pero piensa usted que este país ha dado un ejemplo gigantesco que otros no han dado, en el cual las víctimas nunca han dado el paso de responder a los crímenes de una organización con otros crímenes semejantes. Jamás. Y eso es un ejemplo histórico. Y que no diga la gente que es por cobardía, porque no, ha sido consciente. Eso lo tenemos que agradecer todos los españoles. Eso es lo que permite ahora encontrar también otra solución. Y que ve usted cómo hay muchas variantes y no hay que ignorar ninguna, pero cuando hablemos seriamente de todo esto, ¿no? Muy claro. No sé si hay alguna palabra más. Bueno, pues como yo creo que ya estamos en hora, muchas gracias por vuestra